Hola, soy Fer y estás en Recetas que Funcionan. Hoy toca receta oriental. Se trata de los famosísimos mochis fritos. Sí, has oído bien, mochi frito. No tiene nada que ver con el mochi blandito, la receta japonesa, que también es muy conocida. Esta versión te va a encantar. Ventajas: no tiene gluten y no lleva huevo. Y además, los puedes tener preparados tanto en la nevera como en el congelador y los cocinas al último momento, cuando quieras servírselo a sus comensales. Es una receta facilísima, llena de ventajas y que te va a encantar, sobre todo porque lo puedes hacer sin relleno o rellenos. Yo te voy a enseñar en este vídeo 3 rellenos diferentes y no te pierdas el final del vídeo cuando abra esta maravilla y veas el relleno. Bueno, es simplemente espectacular. Pero antes de irme con los ingredientes, te quiero pedir que te suscribas al canal, a Recetas que Funcionan, y te acuerdes de activar la campanita, para no perderte ninguna de las recetas que subimos todas las semanas. Y otra de las ventajas que tienes aquí en Recetas que Funcionan es que nosotros respondemos todos los comentarios. Y ahora sí, no me entretengo más y vamos con los ingredientes. Que como siempre, los tienes disponibles en gramos, en tazas y también en inglés. Pausa el vídeo para poder copiarlos. Y comenzamos con la elaboración de la receta, que es muy sencilla. En un recipiente amplio ponemos primero el azúcar y a continuación el agua caliente y removemos bien para que el azúcar se disuelva completamente. Y a continuación añadimos las 2 harinas de arroz, la normal y la de arroz glutinoso. Y por último le pondremos la levadura química polvo de hornear, es decir, la levadura de bizcochos. Y con la ayuda de la cuchara vamos removiendo bien hasta que tengamos toda la harina integrada y hayamos formado una masa. Amasaremos a mano durante un par de minutos. Vas a ver que te tiene que quedar una masa blandita y lisa. Si te queda demasiado pegajosa, tendrías que añadirle una cucharadita de harina. Si por el contrario te queda demasiado seca, pues al revés, un poquito de agua. Es muy fácil. Dejamos reposar 5 minutos, pero quiero enseñarte el ingrediente fundamental, que es la harina de arroz glutinoso. Muy fácil de conseguir. Ya he reposado la masa durante 5 minutos y vas a notar cómo la masa es blandita, pero sobre todo muy elástica. Y esto lo hemos conseguido gracias a la harina de arroz glutinoso. Vas a ver cómo se estira sin ningún problema y no se rompe. Y eso que no lleva nada de gluten. Pero es lo bueno que tiene la harina de arroz glutinoso, que nos da esa elasticidad tan importante. Si te fijas, simplemente la hemos estirado prácticamente como si fuera un churro, lo divido en 2 partes para que veas perfectamente cómo es el proceso y ahora lo que haremos es cortar cada una de las porciones. Cada porción será una bolita. El tamaño, como más te guste. Yo en mi caso son de unos 15 a 20 gramos, son bolitas pequeñitas, porque así quedan de un tamaño, desde mi punto de vista, más ideal. Y una vez que has cortado la porción, empezamos a formar las bolas. Como ves, se hacen muy fácilmente. Si por casualidad te ha quedado la masa un poquito seca, puedes humedecerte las manos con un poquito de agua y vas a ver cómo se forma la bola y queda perfectamente lisa. Y así hacemos con todas las porciones. Y vamos con el relleno de coco. Vas a ver que es muy sencillo. Simplemente ponemos en un recipiente unas 3-4 cucharadas de coco rallado. Y a continuación le añadimos poco a poco leche condensada. En mi caso estoy utilizando una leche condensada que venden que ya lleva limón, para que el relleno sea de coco y limón y va a quedar fantástico. Vas probando con la ayuda de la cuchara para que te quede una masa que esté blandita pero manejable y podamos formar bolas con ellas. Y este sería el relleno de coco. Vamos, un relleno absolutamente maravilloso. Fíjate cómo con la ayuda de la cuchara ya lo tenemos listo. Y los otros rellenos vamos a utilizar simplemente chocolate. Un chocolate negro con avellanas y el maravilloso chocolate rosa. Puedes utilizar el chocolate que más te guste. Si te fijas, ya he hecho las bolas con el relleno de coco y lo que hacemos es tomamos cada una de las bolitas y la vamos aplastando suavemente con los dedos. Como te decía antes, si por casualidad la masa está un poquito seca, pues te pones un poquito de agua en las manos y formarás la bola sin problema. Si te fijas, va a quedar una bola perfectamente redonda y lisa. Es súper importante que te quede bien lisa. Y así vamos poniendo de esta forma tan fácil todo el relleno dentro de nuestros mochis. Vamos, no tiene ningún misterio y se prepara en un momento.
Y para asegurarte de que quedan perfectamente lisas y bien redondas, nos ayudamos de la mesa de trabajo. Después de haberle dado la forma un poco con la mano, la dejamos rodar sobre la mesa de trabajo y listo. Así vamos haciendo con cada uno de los mochis con el relleno de coco. Ya haremos exactamente lo mismo, pero con el relleno de chocolate. Lo único, yo te recomiendo que el chocolate esté a temperatura ambiente. De esta forma lo vas a poder moldear muchísimo mejor. Y si al formar la bola ves que se transparenta el relleno en el interior, lo que tienes que hacer es tomar una porción de otro lado y lo tapas. De esta forma nos aseguraremos de que el relleno no se salga en la fritura del mochi. Ya tenemos todos los mochis bien rellenos y ahora solamente nos falta hacerle el baño o cobertura. Es muy sencillo, simplemente en un recipiente ponemos un poquito de agua y un poquito de harina de arroz. Removemos bien y ahora vamos a mojar cada una de las bolas primero por el agua y después la pasaremos por las semillas de sésamo. De esta forma se quedarán perfectamente impregnadas y ya tenemos el rebozado característico de estos fantásticos mochis. Y repetiremos la misma operación con cada uno de los mochis. Vamos, como ves, es muy sencillo. Y ya en este paso podemos decidir si queremos ya freírlos directamente o guardarlos. Te aguantan perfectamente 5 días en la nevera, bien tapados con plástico, o incluso los podrías congelar. Fíjate cómo quedan. Más o menos todos tienen el mismo tamaño y han quedado perfectamente rebozados en las semillas de sésamo. Y ahora vamos con la parte de la fritura. En un recipiente ponemos aceite para freír, de girasol, de maíz, el que prefieras. Y tenemos que llevar el aceite a una temperatura de 150 grados, es decir, que esté caliente pero que no llegue a humear. Este paso es muy importante, ya que si el aceite está demasiado caliente, tomarán color muy rápido por fuera, pero por dentro estarán crudos. A esta temperatura que te he indicado anteriormente, se cocinarán perfectamente por dentro y irán tomando el color lentamente. Y en unos 3-4 minutos tienen que tener el color dorado clarito característico de esta fantástica elaboración. Con la ayuda de una espátula o de unas pinzas vamos moviendo los mochis para que se frían completamente por cada uno de los lados. Y como te decía anteriormente, en unos 3-4 minutos ya irán tomando el color característico y los podemos sacar. Evidentemente los tenemos que sacar sobre papel absorbente para quitarle cualquier exceso de aceite que puedan tener. Y repetiremos exactamente el mismo paso con cada uno de los mochis. Y la pena es que no te llega a través de las imágenes el olor. Vamos, el olor es maravilloso. Huelen bien dulce. Están crujientes por fuera y blanditos y jugosos por dentro. Bueno, una auténtica maravilla. Si no has probado los mochis fritos, te recomiendo que lo hagas, porque es una receta que te va a encantar. Pero espera, no te pierdas lo mejor, el interior de los mochis. Como te decía, queda bien crujiente por fuera y blandito por dentro. Dulces y con el relleno, vamos, un auténtico espectáculo. Y mientras dejo que te deleites con la pinta tan fantástica de los mochis fritos, quiero darte las gracias por haber dedicado tu tiempo a ver la receta. Si te ha gustado el vídeo, por favor, regálame un like y compártelo con tus amigos, con tu familia y en tus redes sociales. Y si te gusta la panadería, la repostería y la cocina en general, te invito a que me sigas también en mi cuenta de Instagram, donde subimos fotos y vídeos de nuestras diferentes recetas y además dispones del chat, donde me puedes mandar a tiempo real fotografías y vídeos cuando estés haciendo cualquiera de nuestras recetas y te podamos dar ayuda al momento. Me ha dicho Nara que es casi seguro que me vais a preguntar que dónde se consigue la harina de arroz glutinoso. Bueno, primero deciros que este tipo de harina se vende en cualquier país del mundo. Es muy fácil de conseguir. Lo más fácil es mirar en internet, miras en Google, en tu país, en tu ciudad, dónde se vende. Y es muy posible que os la manden directamente a casa o tengas que recogerla en alguna tienda. Pero ya te aseguro que si tienes restaurantes asiáticos, restaurante chino, japonés, etcétera, en tu país venden harina de arroz glutinoso. Y luego con respecto a la harina de arroz normal, bueno, esa es más fácil de conseguir, pero tienes la ventaja también de que la puedes hacer en casa, ya que la harina de arroz normal simplemente es arroz crudo, triturado fino con un robot o con una licuadora y luego tamizado para que quede el polvo finito. Así que los ingredientes son
muy fáciles de conseguir. Y para terminar, quiero hacerte dos propuestas que se preparan exactamente con los mismos ingredientes de esta receta, que sería el tradicional mochi japonés y otra receta que es muy famosa de los dibujos de anime. Si te gustaría, ya sabes, me pones un comentario y lo tendremos en cuenta. Espero que te haya gustado esta fantástica receta. Si es así, por favor, regálame un like. Y bueno, te recuerdo que nos vemos la próxima semana con otra nueva videoreceta.